Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy básicamente vamos a resolver un problema de la parte de dinámica rotacional, ¿verdad? Y para iniciar vamos a arrancar con un problema de estática. Estática rotacional. Ok. Entonces, el problema que vamos a resolver consiste en determinar, ¿verdad? Si tenemos por acá una determinada tabla con dos niños, ¿ok? Tenemos una tabla con dos niños. Este lado es más largo. Este lado mide 2 metros, ¿ok? Y este lado de acá mide 1 metro. ¿Ok? Acá tenemos en este borde, ¿verdad? Tenemos un niño que tiene una masa 1 igual a 35 kilogramos. ¿Ok? 35 kilogramos. Tenemos una tabla donde ellos están, que sería M2, que vale 55 kilogramos. Una tabla pesada. ¿Ok? Y necesitamos colocar un contrapeso a este lado, al puro final de la tabla, en una masa por determinar, para que exista equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál debe ser la masa M3 para que haya equilibrio? ¿Ok? ¿Cuál debe ser la masa M3 para que haya equilibrio? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el valor de la reacción en el apoyo? El apoyo es este, ¿eh? Entonces, ¿cuál sería el valor en el apoyo? ¿Ok? Bueno, entonces básicamente este problema tiene que cumplir tres características. Tiene que cumplir una característica de 1, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Eh? Vean que en X no hay fuerzas, entonces no tenemos movimiento. Y después la sumatoria de torques en Z tiene que ser igual a 0. Es decir, no puede haber rotación en el objeto porque nos están pidiendo que tiene que haber equilibrio. ¿Verdad? Bueno, entonces básicamente vamos a empezar con la suma de las fuerzas en Y y la asignación del diagrama de cuerpo libre para efectos generales, ¿verdad? Entonces vamos a resolverlo de la siguiente forma. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre dibujado acá mismo encima, ¿ok? Entonces tenemos sobre este punto, vamos a tener una fuerza, ¿verdad? El peso de este niño, peso 1, va a ser igual a 35 por 9.81. Entonces son 35 por 9.81. Un minutito. Entonces serían 35 por 9.81. 343.35. Coma 35 newtons, ¿verdad? Este entonces va a ser el peso 1. 343,35 newtons. Ok, ubicado ahí. El peso 2 va a estar ubicado acá. Y sabemos que va a valer 9.8 M3, ¿verdad? Este sería el peso 2. Después tenemos que ubicar el peso de la tabla, ¿verdad? Notémoslo por acá. Peso tabla va a ser igual a 55 por 9.81. ¿Okay? Sería 55 por 9.81. Son 539.55 newtons. ¿Ok? Y ese peso va a estar ubicado en el centroide de la tabla, lo cual corresponde con 0,50 metros acá. Y entonces este peso va a ir hacia acá. ¿Ok? Que serían
539,55. ¿Ok? Entonces va a estar ubicado a medio metro para acá, a 2 metros esta otra fuerza. Finalmente la única que nos queda es la reacción en este punto, ¿verdad? Que tiene que ir hacia arriba sosteniendo los 3 pesos. Entonces se llama reacción. Si esto le ponemos el punto A, entonces esto se llama RA. ¿Ok? Entonces vean que tenemos 3 fuerzas para abajo y una fuerza hacia arriba. Entonces vamos a hacer el primero. Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ok? De aquí concluimos que RA, ¿verdad?, menos 343,35 menos 539,55 menos 9.8 M3, esto sería igual a 0. Y vean que esta ecuación tiene dos incógnitas, la RA y la M3, ¿ok? Entonces, claramente no podemos resolverla en primera instancia, ¿verdad? Ocupamos plantear otra ecuación. Y la ecuación que vamos a plantear es la ecuación de torques. La suma de torques en Z es igual a 0. Recuerden, hacia afuera de la pizarra positivo y hacia adentro de la pizarra negativo, ¿verdad? Entonces vamos a plantear los torques en Z en relación al punto A. Eso nos permitiría movernos hacia acá y hacia acá. Y como la RA no tiene radio de acción, sino que actúa directamente en el punto, no va a generar torque ahí, ¿verdad? Entonces eso nos va a permitir resolver el problema. Entonces vamos a borrar acá un momentito. Vamos a borrar acá un momentito para resolver el problema. Entonces vamos a dejar esta ecuación la vamos a anotar por acá para tener la lista. Entonces vamos a decir que acá RA menos 343.35 menos 539,55 menos 9.81 M3 es igual a 0. ¿Ok? Y vamos a resolver la ecuación de torques acá abajo. ¿Ok? Entonces la ecuación que vamos a resolver es esta de acá. Sumatoria de torques en Z igual a 0. De aquí vamos a decir lo siguiente entonces. A empezar de allá para acá. Radio fuerza. Entonces este torque es positivo, ¿verdad? Decimos 343,35, ¿ok? Y el radio sería 1 metro, ¿ok? 1 metro por 343.25 newtons positivos, ¿verdad? Y después venimos hacia acá. Radio fuerza menos. Vean que este torque, estas fuerzas me hacen girar hacia acá. Y estas fuerzas me hacen girar hacia acá. Entonces, estas dos fuerzas tienen que equilibrar esta fuerza de este lado, ¿ok? Bueno. Entonces, básicamente, vean qué interesante, ¿verdad? Este problema nos demuestra que el peso de este chico definitivamente va a sobrepasar con la tabla eso. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver es que el chico requiere hacer una fuerza contraria, en sentido contrario, ¿verdad? Para este ejemplo. Vean que eso es lo que vamos a ver en primera instancia. Sin embargo, podría ser que no. Podría ser que en efecto el peso sea suficiente, ¿verdad? Entonces decimos 0,5, ¿ok? Sería el radio, por la fuerza que son 539.55 newtons. Esto entonces, como decimos, es torque invertido. Y finalmente vamos con la tercera fuerza, que sería la masa del chico, que sería 2 metros, ¿verdad? 2 metros sería el radio, por la fuerza que valdría 9,81 M3. De aquí despejaríamos M3. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Porque estamos diciendo que el equilibrio nos admite la necesidad de que sea 0. ¿Ok? Bueno. Entonces, voy a borrar ya un poquito acá para avanzar con la operación. Finalmente, entonces decimos 343,35, ¿verdad? 1 por esto me da esto, menos 0.5 por 539,55.
539.55, 269.675. 69.77, ¿ok? Entonces vean que el valor de este torque no supera este. Por ende, sí vamos a requerir masa adicional para tener equilibrio. Menos 2 por 9.81 son 19.60. M3, esto es igual a 0, ¿ok? Entonces vean que ya tengo una ecuación en términos de M3. Perdón. Disculpen. Finalmente, entonces puedo pasar esto acá. 343 menos 269 es menos 269.77, me da 73.58. Divido entre esto, 19.62. Esto es igual a M3. Y esto sería disculpen, 73.58 dividido entre 19.62 me da 3.75 kilogramos. Lo que corresponde con un peso de un niño pues recién nacido, ¿verdad? Pero en general para el problema, esta sería la masa que se requiere para equilibrar el sistema, ¿ok? Bueno. Sabiendo que esta masa vale 3.75 kilogramos, podemos encontrar el valor de RA o de la reacción en la base, ¿ok? Aplicándolo a esa ecuación. Entonces finalmente decimos que RA va a ser igual a menos 343.35 menos 539.55 menos, perdón, todos son más, ¿verdad? Porque los paso al otro lado a sumar, ¿ok? Más 9.81 por 3.75, ¿ok? Entonces con esto ya tengo finalmente calculado. Serían 343.35 más 539.55 más 9.81 por 75 serían 919.69 newtons, ¿ok? Esta sería la reacción en la base. Entonces, como resumen del problema, tendríamos acá está el niño, ¿verdad? De 35 kilogramos. Por acá iría la otra masa de 3,75 kilogramos. Y la reacción acá en el punto A es igual a 919,69 newtons. ¿Ok? Esto sería el problema de estática de sistemas de dinámica rotacional. ¿Ok? Muchas gracias.